contiene spoilers que podrían arruinar tu experiencia de ver esta película, por lo que si no la has visto, por favor, no veas este video. Después de años de anticipación, El Camino, una película de Breaking Bad, continúa la historia de Jesse Pinkman, uno de los personajes principales de la serie. En el episodio final de Breaking Bad, Jesse es liberado del complejo nazi del tío Jack gracias a una heroica y redentora última defensa de Walter White. Y aunque Heisenberg muere por sus esfuerzos, Jesse puede huir en un auto El Camino comandado, dejando a la audiencia decidir si encontrará o no la felicidad. El Camino comienza justo cuando Felina de Breaking Bad termina, y Jesse inmediatamente se encuentra huyendo de un pequeño ejército de policías que desciende en la escena del tiroteo final. La trama central de la película El Camino narra los intentos de Jesse de no solo evadir la captura, sino también de desaparecer por completo a través de los servicios del hombre al que se recurre en Breaking Bad para salir rápidamente de la ciudad, Ed Galbraith. Naturalmente, el negocio de Ed no es barato, por lo que Jesse se ve obligado a embarcarse en un peligroso juego del gato y el ratón antes de que realmente pueda comprar su libertad. Finalmente, Jesse junta la considerable suma de efectivo requerida y por segunda vez se adentra en la puesta del sol metafórica. En esta ocasión, sin embargo, el impulso final de Jesse trae más resolución, brinda catarsis a esta narrativa, ata algunos cabos sueltos y ofrece una visión mucho más profunda de la mentalidad del personaje de Aaron Paul. En este video te explico todos los eventos clave que conforman el final del Camino y lo que cada uno significa, por lo que sin perder más tiempo ni hacer más preámbulo, comencemos. En un nivel básico, el final de Jesse es uno feliz, ya que cumple su deseo de escapar de Nuevo México y comenzar de nuevo. En Confessions de la temporada 5 de Breaking Bad, Walt se arregló con Ed para que Jesse desapareciera, pero mientras esperaba al costado de la carretera, con la bolsa de efectivo requerida, Jesse descubre que Walt probablemente fue responsable de envenenar a Brock. Debido a esta revelación, Jesse pierde la oportunidad y en cambio se enfrenta a Saul Goodman. En el camino, Ed exige el dinero para esa extracción fallida antes de aceptar más solicitudes, lo que obliga a Jesse a visitar a Candy Welding y recuperar más de los ahorros ocultos de Todd. Evidentemente, Jesse regresa con Ed, paga su deuda original y llega a un nuevo acuerdo. Y la audiencia luego ve al protagonista del camino siendo abandonado antes de permitir que se vaya para siempre, después de un largo viaje encerrado en el compartimiento oculto del camión de Ed. Antes de permitir que se vaya para siempre, Ed prueba a Jesse con una nueva identidad que se ha cortado de antemano, el señor Driscoll, de 26 años. Alaska está llena de lugares remotos escasamente poblados, y está a un mundo de distancia del árido calor de Albuquerque. Pero esas no son las únicas razones por las que Jesse eligió comenzar su nueva vida allí. El destino final de Jesse está señalizado en la primera escena del camino, un flashback ambientado entre los episodios de la temporada 5, Dead Freight y Say My Name. El tramo de apertura del camino muestra a Jesse pidiéndole a Mike Ehrmantraut consejos sobre dónde ir después de salir de la ciudad, y Mike le sugiere a Alaska como una respuesta, prometiendo que Jesse podría hacer lo que quiera allí. La perpleja respuesta hacia Jesse demuestra que Alaska no había estado en su radar anteriormente, por lo que la elección del destino debe provenir completamente de Mike. Esto sugiere que Jesse está honrando a Mike al elegir a Alaska como su nuevo hogar, o lo más probable, siente suficiente respeto por el hombre como para seguir su consejo. Sin embargo, el traslado de Jesse a Alaska se remonta a la última temporada de Breaking Bad, cuando se hizo el trato original para que Ed hiciera desaparecer a Jesse. Se confirma que Alaska también era su destino en esa ocasión. Cuando se estrenó la temporada 5 de Breaking Bad, no había un significado real detrás de esa elección, aparte de las ventajas de aislamiento mencionadas anteriormente, pero el camino proporciona un contexto adicional al revelar que el sueño era originalmente de Mike y luego se lo transmitió a Jesse. Jesse, que termina en Alaska, podría, al menos parcialmente, provenir del propio Aaron Paul. En una entrevista en 2014 con Radio Times, le preguntaron a Paul qué pensaba que podría haberle sucedido a Jesse después de Breaking Bad, y el actor respondió: "Me gusta pensar que es un carpintero en algún lugar adentrado de Alaska". Al igual que con el episodio final de Breaking Bad, el éxito o fracaso futuro de Jesse se deja a la audiencia para decidir. Sin embargo, hay algunas pistas sobre lo que el fugitivo podría hacer a continuación. Después de dejar a su buscado pasajero, Ed le da instrucciones a Jesse para llegar a Haines, un lugar en el extremo norte del Panhandle de Alaska con una población de solo unos pocos miles. Aquí es poco probable que Jesse sea arrestado por la policía, pero también podría disfrutar de su vida plena, a diferencia del aislamiento de Walter White que sufrió durante su propia experiencia con Ed. Exactamente lo que Jesse hará cuando llegue a Haines es un misterio. A pesar de solo solicitar $1,800 a Nave, Jesse termina en un tiroteo al estilo del salvaje oeste,
y se va con la bolsa que contiene el tercio del dinero de Todd de Neil. Después de pagarle a Ed 2 veces, es completamente plausible que Jesse aún pueda tener unos cientos de miles para vivir, al menos por unos meses. Alternativamente, la predicción de Aaron Paul en 2014 fue acertada en términos de Jesse en dirección a Alaska, por lo que la futura carrera del personaje como carpintero puede no estar muy lejos de la realidad. Esta línea de trabajo le permitiría a Jesse mantener un perfil bajo y hacer algo productivo y terapéutico. Sin embargo, tendrá que inventar una historia espeluznante para explicar esas cicatrices. El camino se desarrolla inmediatamente después del episodio final de Breaking Bad, pero han pasado 6 años en el mundo real, presentando un problema con respecto a los actores que parecen mayores que sus personajes. Aaron Paul y Jesse Plemons casi se salieron con la suya, pero un regreso para el joven Brock hubiera sido imposible. El actor Ian Posada, que dio vida a Brock Cantillo, ha crecido considerablemente en los últimos 6 años, y ahora en su adolescencia habría sido ridículo interpretar a Brock de unos 10 u 11 años. Aún así, el camino necesitaba abordar a Brock de alguna manera. Tal es su importancia para el arco de la historia de Jesse. Antes de que Jesse fuera secuestrado por la pandilla de Jack, se podría decir que Andrea y Brock fueron el punto focal de su vida, y la muerte de Andrea a manos de Todd resultó devastadora. Obligado a cocinar con la fotografía de Brock todavía enfrente de él, Jesse simplemente tuvo que hacer algún tipo de enmienda con el niño después de recuperar su libertad, y mientras Vince Gilligan estaba restringido en términos de que Brock regresara a la pantalla, la carta proporciona un mensaje emocional pero satisfactorio, dando una resolución de la relación paterna de Jesse con el joven. En cuanto al contenido de la carta de Jesse, el público queda deliberadamente en la oscuridad. Las tomas revelan líneas que dicen "una buena persona como" y referencias a ella, presumiblemente aludiendo a la madre de Brock. El impulso general de la carta parece alentar a Brock a continuar en su propio camino, y no verse oscurecido por la muerte de su madre y la desaparición de Jesse. El hecho de que Ed lea la carta antes de entregarla sugiere que Jesse no menciona su nueva identidad o ciudad natal, lo que significa que él y Brock seguramente nunca se volverán a ver. La secuencia final del camino incluye 2 cameos principales, Bryan Cranston como Walter White y Kristen Ritter como Jane Margulies. El flashback de Walt parece tener lugar durante la temporada 2 de Breaking Bad, y tiene múltiples propósitos. En primer lugar, la escena resalta exactamente qué tan lejos ha llegado Jesse como personaje. Lo vemos ser un narcotraficante juvenil que vive a lo grande y se ve a sí mismo como un pez gordo solo por hacer que el camarero deje una jarra de agua sobre la mesa, a un personaje mucho más reservado y maduro que solo quiere la oportunidad de una vida normal. Y quizás lo más importante, sea que el flashback reafirma la fe de Walt en Jesse como ser humano. A pesar de criticarlo por el bromo encontrado en la piña, Walt vislumbra un futuro brillante para Jesse como un potencial estudiante de negocios. Aunque inscribirse en la universidad y emprender un negocio probablemente sería demasiado visible para un hombre escondido, la escena demuestra de manera concluyente que Walt siempre vio un futuro brillante para Jesse. Esta escena podría explicar por qué Aaron Paul recientemente compartió una escena de Breaking Bad en Twitter en la que Jesse afirma que White nunca se preocupó por él en absoluto, y citó su importancia para el camino. You're really lucky, you know. You didn't have to wait your whole life to do something special. El significado detrás del flashback de Jane es posiblemente mucho menos ambiguo. Como la escena en sí misma implica, la relación de Jane y Jesse se caracterizó principalmente por un tipo de amor relajado, ir con la corriente, y esto contribuyó a que volvieran a la adicción. Sin embargo, el camino se expande sobre el personaje de Jane, y durante uno de los periodos sobrios de la pareja, ella revela un deseo de dejar de vivir una vida sin preocupaciones y sin dirección, y tomar el control de su propio futuro, revelando así otra motivación para que Jesse comience de nuevo en Alaska y dando al público la esperanza de que pueda encontrar el éxito allí. El regreso de Kristen Ritter al universo Breaking Bad también crea un final más dulce para la relación de Jesse con Jane. La imagen final de Jesse, cumpliendo el deseo de Jane y poniéndose en marcha para hacer su propia suerte, es una nota mucho más satisfactoria y emocional que despertarse con Jane ahogándose en su propio vómito, mientras que también reafirma cuán influyente fue realmente la breve relación con Jesse. La imagen final del camino tiene muchos paralelismos y refleja deliberadamente los últimos momentos de Jesse en Breaking Bad con el presente, y reemplaza el alivio abrumador que Jesse sintió después de escapar del complejo nazi con una genuina sensación de satisfacción y felicidad. Gran parte del final de Breaking Bad, particularmente el impacto emocional, giró en torno a Walt, y esto tenía mucho sentido en el contexto del espectáculo. El camino le permite a Jesse una conclusión igualmente sincera, y una conclusión menos abierta de la que recibió inicialmente, y se toma el tiempo para explorar cada faceta del desarrollo y las relaciones de carácter del personaje. En lo particular,
Pienso en esta cinta como un epílogo para Breaking Bad. La serie cierra el arco de Walter, pero finalmente nos han dejado claro el camino que sigue para Jesse Pinkman, un hombre que sufrió más de lo que debía, y que pasó de ser un simple traficante a un hombre que busca la redención y la oportunidad, no de inventar las cosas, sino de aprender a vivir con su pasado, como lo recomendó Mike, dejando a Pinkman en una nueva etapa de su vida, que seguramente nunca veremos, pero que aún así no necesitamos hacerlo. Ese es el final explicado del Camino. ¿A ti qué te pareció la película? En próximos videos hablaremos acerca de las referencias de la cinta, las preguntas que nos dejó y si alguna vez veremos algo más de Breaking Bad en el futuro. Por lo que les recuerdo suscribirse y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en ver el nuevo contenido. Yo me despido. Mi nombre es Isbi Onira. Has estado en Cinema Ibis, el escondite perfecto de los cinéfilos. Nos vemos en el próximo video.